Massamagrell ja té falleres majors, les primeres de la seva vida fallera. ¿Voleu saber qui són? Doncs no perdeu de vista. El sábado 21 de noviembre tuvo lugar la primera presentación de las falleras mayores de Massamagrell y sus cortes de honor tras su elección a mediados del mes de septiembre. La histórica jornada fallera comenzó a las 6 de la tarde en el centro cultural de esta localidad. No, fàcil no s'ha hagut, tampoc hi ha hagut tard de problemes, ha estat un poc complicat perquè són 6 falles en Massamagrell, entonces el que buscàvem era el consens de totes les 6 falles. I per una part teníem molt bona col·laboració per l'alcalde i ell el que volia és que totes les 6 falles digueren que sí, per a que pogueren col·laborar tots. Una vegada les 6 falles van decidir que sí que volien participar i treure una fallera major, doncs va ser quan va començar el treball realment a veure de quina manera. I vam decidir fer una elecció per mig d'un jurat. Cada falla va presentar les seues candidates i un jurat format per membres de junta local, presidents de les falles y la corporación municipal van a decidir quién sería la fallera mayor del nuestro pueblo. El acto de presentación se inició con la actuación de Massa Dansa, grupo de folclore que nació ahora hace más de un año en la población y que interpretó 2 formas de baile tradicional valenciano, el bolero de Castelló y la jota del raconet de Xixona. A continuación, el alcalde de la población, Miguel Bailac, que es también el presidente honorífico de la Junta Local Fallera, fue el encargado de imponer la banda y el distintivo del municipio a la fallera mayor infantil Lucía Ros Martos y a la fallera mayor Cristina Juste Chamizo, distintivos que las convirtieron en las máximas representantes del mundo fallero de esta localidad. Miguel Bailac además entregó después a ambas un pergamino como recuerdo de este año fallero 2010 y les dedicó unas emotivas palabras. Sí, la verdad es que durante muchos años iba a la Junta Local muchas veces representando a Massamagrell, pero nos faltaba la figura de la fallera mayor o la fallera mayor infantil que representasen a Massamagrell por allá donde fuesen. Bueno, pues ya tenemos estas 2 figuras, estas 2 reinas del mundo fallero que, pues allá por donde vayan, por toda la comunidad valenciana, y van por muchos sitios representándonos, lleven el nombre de Massamagrell por todos los sitios. Además, también hizo entrega de unos pergaminos acreditativos a todas estas falleras que forman parte de la corte de honor de Lucía y de Cristina. Lucía Ros pertenece a la comisión La Amistad de Massamagrell y Cristina Juste es fallera de la comisión La Raval. Ambas falleras quisieron dedicarles unas palabras a todo el colectivo de esta localidad del Hortanor como agradecimiento por haber sido elegidas como las primeras en ostentar el título de máximas representantes de la fiesta josefina de Massamagrell. Avui comença un somni que mai havia arribat a desitjar, ser la primera fallera major infantil de la història del meu poble. Em sent molt orgullosa i feliç de poder ostentar aquest càrrec tan important, representar tota la xicalla fallera de Massamagrell com a la més principal. És un repte que desitge ben de complir. La responsabilitat i la il·lusió es mesclen en parts iguals i espero que la meva feina siga a l'agrat de tots vostès. Tindre l'oportunitat d'escriure una línia en la història del nostre poble és un privilegi que no hi havia ni tan sols somiat. Ser la primera fallera major que representarà durant tot un any el món faller de Massamagrell m'alegra i m'enorgulleix. Però el mèrit no és meu, és el vostre, per haver aconseguit unir esforços per a que tot això hagi sigut possible per primera vegada en la ya larga historia de les falles de Massamagrell. Para finalizar este acto, las falleras mayores del municipio y su corte de honor recibieron en el escenario a los invitados a este acto, la Corporación Municipal, la Casa de Andalucía, diferentes comisiones de fiestas de esta localidad del Hortanor y las 6 fallas del municipio. Además, también acudieron hasta este lugar las juntas locales de otras localidades para poder disfrutar en este día tan especial para Lucía y Cristina.